Uno de los ejemplos singulares dentro de lo que es el uso comunal en el pueblo de Lledías es la utilización de los caleros, unas estructuras de fábrica donde se preparaba la cal necesaria no solo para el encalado de las casas, para la utilización de argamasa como mortero, sino muy especialmente para el abono de las tierras. Y el terreno donde se encontraban los caleros y el material con el que se preparaba todo lo necesario para la combustión formaban parte de terrenos comunales del pueblo. En el caso concreto de Lledías hay referencias de comienzos del siglo XVIII en el apeo de Cepeda, que habla de 3 caleros en la zona de La Marea. En 1752, en el catastro del Marqués de la Ensenada, además de esos 3 caleros, se indica que Lledías tiene otro calero en la localidad de Llagos. Y sin embargo, prospecciones que hemos hecho desde la Asociación del Huertín, hemos descubierto otra media docena de caleros. Los caleros se encuentran generalmente en zona de piedemonte, muy cerca de las laderas donde se extrae la roca caliza, y generalmente en zonas comunales ya apartadas de lo que es el casco o el núcleo rural. Y en este caso concreto, los caleros, la mayoría de los caleros del pueblo de Lledías están en esa zona debajo de esa mancha boscosa que vemos en el fondo. Esos caleros están en zonas comunales, pero también relacionados con ellos está toda una franja enorme de terreno que es donde se extraía la madera necesaria para la quema, de la combustión. Lo que se quema es matorral. En los libros de concejo, no de Lledías porque no se conservan, pero sí de otros pueblos cercanos, como por ejemplo Porrúa, se explica muy claramente que alrededor de los caleros hay un terreno que no puede ser rozado, que hay que dejarlo durante varios años en que crezca ese árguma. Es necesario que crezcan para que luego se pueda, digamos, rozar, y ese material es el que se emplea para la combustión en el horno, para la fabricación de la cal. Así que son terrenos comunales, pero con un uso muy específico, relacionados exclusivamente con la fabricación de la cal. Esa cal es la capa blanca que tienen la mayoría que tenían la mayoría de las casas populares, porque la cal tiene un efecto desinfectante, pero fundamentalmente la cal, una vez mezclada con el agua, lo que tiene es una función impermeabilizante, con lo cual tú estás limpiando la fachada de la casa, pero además estás protegiendo la casa de la humedad exterior. La cal empieza a tener mucha importancia a finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX como abono para los campos. Eso está directamente relacionado con un aumento de la población, un aumento demográfico que hace que se roturen nuevas tierras. El uso que se puede hacer de esos caleros puede ser un uso por cualquier vecino, pero en unas condiciones muy determinadas, no cuando él quiera, sino dentro de un margen de tiempo establecido. Quiero decir que una vez que se saca una lechada de cal de uno de esos hornos, hay que dejar unos años que no se utilizan, y el uso lo puede hacer cualquier vecino que lo necesite, porque lo haces para ti, pero también se hace para el resto de la comunidad, para el resto del pueblo. Y lo puede utilizar cualquier vecino, pero cualquier vecino no es el encargado del proceso de fabricación de la cal. Hay vecinos que son entendidos en ese proceso. Esos vecinos, aunque son los caleros, para entendernos, no se dedican exclusivamente a eso, forma parte de su actividad cotidiana, con lo cual, bueno, una vez que el pueblo decide es necesario, digamos, que nos hagamos con determinados kilos o toneladas de cal, entonces es el pueblo el que trabaja, aunque también puede ser un vecino el que a lo mejor solicite y él sea, digamos, el responsable de pagar las jornadas de las personas que van a atender
la fabricación de la cal durante todo ese proceso. Dentro de los usos comunales, en este caso del monte, es necesario destacar también que se corresponde con la parte más alta, las laderas media y alta. También se hace un uso comunal de ese espacio por parte de todos los vecinos, un uso relacionado con el pasto para el ganado, pero también en las zonas donde hay matorral, como lugar para poder extraer el árguma, es decir, lo necesario para extraer en las cuadras. Para que las vacas no se echen directamente sobre el suelo, se les echaba una gama de lechos, cotollas y demás, y todo eso se extraía de las laderas de los montes. Quiere decir que cualquier vecino podía ir a esos lugares, rozar lo que considerase necesario y luego trasladarlo para su propia cuadra. Así que todo el monte no deja de ser un espacio comunal para uso y beneficio de los distintos vecinos del pueblo.